desde la sede del Tribunal Electoral a la segunda versión de nuestro ciclo anual de conferencias jurídicas 2021, que como ustedes recordarán, inauguramos el pasado 27 de enero. Damos gracias al Señor nuestro Dios y nos regocijamos de contar nuevamente con todos ustedes, amantes de la democracia, amigos del derecho y de la justicia. Y le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan por primera vez en este periplo de actividades de capacitación y formación ciudadana sobre temas jurídicos, enmarcados principalmente en el ámbito del derecho público, en particular el derecho constitucional, administrativo y penal. Pero para darles la más cordial bienvenida, los dejo inmediatamente con el director del Instituto de Estudios Democráticos, el doctor Salvador Sánchez. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esa introducción al evento del día de hoy. Yo quisiera, en nombre del Tribunal Electoral, de sus magistrados, del magistrado presidente, el doctor Heriberto Araúz, del Instituto de Estudios Democráticos, darle también la bienvenida a todos los asistentes el día de hoy y particularmente agradecerle a quienes han aceptado ser conferencistas y compartir todo su conocimiento sobre la materia de la que trata el evento de hoy, tanto al magistrado Elías Solís como al compañero Ian Bailes, ambos especialistas en estas áreas, las conocen de primera mano, trabajan con ellas de manera regular y sabrán, estoy seguro, satisfacer las inquietudes de todos los compañeros del Tribunal Electoral que quieran hacerle llegar sus inquietudes al final de sus intervenciones, si es que acaso no las cumplieron completamente cuando escucharon a estos dos profesionales del derecho exponer sobre los temas que nos ocupan hoy. Ciertamente, como decía el licenciado Carlos Díaz, este evento es uno de los que integran las jornadas de capacitación en materia jurídica que a lo largo del 2021 va a realizar el INET para tanto divulgar el conocimiento jurídico fuera del Tribunal Electoral como para capacitar al recurso humano del Tribunal Electoral en materias que son importantes y muy vinculadas a la actividad del tribunal, como pueden serlo los de derecho público, derecho constitucional, derecho administrativo. En ese sentido, hay una cierta continuidad con el trabajo que se realizó el año pasado con las videoconferencias en materia de democracia, elecciones, partidos políticos, ahora enfocando en el campo jurídico público, pero debemos decir que también habrán otras actividades como parte de otro ciclo conmemorativo del Bicentenario de la República de Panamá, como no puede ser de otra manera, en unas ocasiones como las actuales en las que se da el momento súper propicio para reflexionar sobre lo que han sido los 200 años de la República de Panamá desde su independencia de España, todo el siglo XIX unido a Colombia y todo el siglo XX de actividad independiente como república. Así que yo auguro y anticipo que lo que empezó hace algunas semanas con la primera conferencia a cargo del procurador de la Administración, don Rigoberto González Montenegro, sobre la objeción de inexequibilidad, y que continúa hoy con las excelentes conferencias que nos brindarán el magistrado Elías Solís y el licenciado Ian Bailes, pues continuará a todo lo largo del año. Así que invito a todos los participantes del evento de hoy a que nos sigan acompañando, no sin reiterarles al final pues, de esta breve salutación mi más cordial agradecimiento por su presencia aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Queremos reiterarles a todos los participantes pues, que los estamos invitando a que entren al canal de YouTube del INET, donde ahí tienen disponibles una vasta colección de videoconferencias y de muchas otras actividades académicas que seguramente serán de su interés. Ahí encontrarán todas las conferencias a las que se refirió el doctor que realizamos el año pasado y muchas otras actividades académicas más. Muy bien, en este ciclo de conferencias, como ustedes saben, participan connotados expositores y expositoras nacionales e internacionales que comparten con la audiencia sus conocimientos, experiencias en la materia y responden las inquietudes del público en cada tema tratado. Hoy tenemos la bendición de contar con dos extraordinarios conferencistas, pues se tienen contempladas dos conferencias enmarcadas dentro de la Ley de Contrataciones Públicas. El primero de ellos es de casa. Se trata de nuestro colega y amigo, el doctor Ian Bailes, nuestro director de asesoría legal del Tribunal Electoral, que abordará el tema
modificaciones significativas a la ley de contrataciones públicas. El doctor Bailey posee una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, una maestría y posgrado en Derecho Procesal, un diplomado en Contratación Pública, un posgrado en Derecho Penal con énfasis en Sistema Penal Acusatorio y una maestría en Derecho Penal. Se desempeñó como director jurídico de la Dirección General de Contrataciones Públicas, jefe de asesoría legal y director administrativo y de finanzas de la Fiscalía General Electoral y actualmente, como dijimos, es nuestro director de asesoría legal. Formó parte del equipo negociador de los tratados de libre comercio y de los tratados de promoción comercial entre Panamá y los diferentes socios comerciales. También participó del acuerdo del Sistema de Integración Centroamericano y como especialista en adquisiciones gubernamentales ha brindado asesorías a entidades públicas, gobiernos locales, firmas de abogados, asociaciones y gremios empresariales. Sin más, lo dejamos entonces con el licenciado Jan Vélez. Bueno, gracias Carlos y Salvador por la introducción y a todos los compañeros por brindarme esta oportunidad de compartir un poquito de un conocimiento que he adquirido a través del bregar de los años y poder transmitírselo a todos ustedes. Básicamente quiero entrar un poquito con lo que mencionabas de mi participación activa en los tratados de libre comercio, porque casualmente en las negociaciones, cuando se dio con Estados Unidos, se introduce lo que hoy conocemos como la Ley 22, que data del 2006, y a través de ese acuerdo de ese Tratado de Libre Comercio, que se ratificó después en el 2000, si la mente no me equivoco, creo que 2010, pero las negociaciones vinieron antes, ese marco referencial introdujo que, primero tenía que sacarse crearse el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, la Dirección General de Contrataciones Públicas, sacarla del Ministerio de Economía y Finanzas como un ente autónomo, y evidentemente la creación del portal electrónico de contrataciones públicas, como que hoy conocemos como Panamá Compra, que a través, y da un poquito del referente a la historia, no sé si recuerdan la ley 56, que era la que regía el tema de contratación pública antes de la creación de la ley 22, y ese marco referencial de acuerdo de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos le dio a Panamá lo que hoy conocemos como, y en diferentes foros que participé internacionalmente, nos dio como punta de lanza y de referencia ese portal electrónico que en su momento era una pizarra electrónica, pues después se convirtió en un sistema transaccional y hoy en día espero que salga muy pronto la versión 3 de Panamá Compra, que ya sea un sistema integrado con diferentes entidades de gobierno y como ya bien ahora voy a introducir el tema de todo se haga de manera electrónica. Yo creo que la pandemia ha ayudado muchísimo a la Dirección de Contrataciones Públicas en este referente. Yo creo que al mundo totalmente nos ha ayudado a que podamos totalmente ser digital, que era lo que se aspiraba en su momento hace muchos años los visionarios que tuvieron esta ley, que en su base también tuvo origen con Chile, que fue la que se usó como marco referencial de apoyo en su momento. Así que, basándonos en esa referencia que traigo, el tema de la innovación y las herramientas que creó la Dirección de Contrataciones Públicas, como el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que más adelante el magistrado Elías haría énfasis entre sus funciones y vital importancia dentro de la administración, porque fue avanzada, porque le hago la introducción al magistrado, porque muchos estaban escépticos con el tema de cómo crear ese tribunal administrativo como ente autónomo, independiente, colegiado, pero que al final del día sus decisiones o todo veía con el tema de las compras públicas, porque obviamente sabíamos que en ese momento todo lo que era referente a las licitaciones iba en un recurso de reconsideración ante la misma entidad nominadora. Entonces, crear esta figura independiente en la esfera administrativa fue avanzada y continúo creyendo que sigue siendo de avanzada para nuestro país. Igual que pasa con la Dirección General de Contrataciones Públicas. La Dirección General de Contrataciones Públicas dejó de ser ese ente que solamente administraba un portal electrónico de contrataciones públicas, a hacer ahora con esta introducción de la nueva ley, a ser realmente un fiscalizador de las compras públicas
y tener un papel más deliberante, inclusive sancionador, en el efecto de que ahora se rebasa un poco más el tema del código administrativo, porque tiene instituciones directas, que se le ha dado esa facultad a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Ya no es solamente un administrador de un portal, ya no solamente solo conoce las acciones de reclamo, ahora inclusive con el tema de que se exige el tema de la fianza cuando son los segundos informes, se ha robustecido la figura de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que voy a continuar hablando sobre ese tema. Y creo que me faltó un poquito hablar del tema del Tribunal del Magistrado, que usted lo hará. Creo que esa prerrogativa que ustedes que tenían antes de la vigencia de esta norma, de poder adjudicar, que fue muy controversial, yo creo que debieron haberlo, yo sé que es difícil, pero debieron haberlo mantenido, porque la verdad que cuando uno aspira a llegar a un tribunal colegiado, es que ya las otras instancias no cumplieron el cometido y ustedes tenían esa facultad, simplemente ahora tienen que regresar a la entidad a que hagan un nuevo informe, y eso como que desprotege un poco a los proponentes. Dicho eso, la ley 22, desde que se creó, ha tenido 14 modificaciones significativas, algunas otras con procedimientos especiales que se introdujeron dependiendo de la fluctuación del mercado y de la variación del país y el crecimiento económico que tenía el país en su momento. Y sabemos que al final del día la ley de contrataciones públicas está muy orientada aunque ustedes no lo crean, al manejo del Ministerio de Economía y Finanzas, porque de eso dependen muchos acuerdos y préstamos internacionales. Y ellos exigen lo que le llaman los gatillos, o sea, son leyes más transparentes, acuerdos y convenios internacionales que exigen a Panamá como país modificar las legislaciones domésticas, en este caso la ley de contrataciones públicas. Las modificaciones a la ley de contrataciones públicas más significativas a partir de la introducción de la ley 153, podemos decir con el tema del convenio marco, que ya se elimina el tema, el tema del refrendo a las órdenes de compras que emanan del convenio marco, y también el tema de que se le cambia la nomenclatura de catálogo electrónico de productos y servicios a una tienda virtual. Y el tema de la acción de reclamos tiene que tener a través de una fianza que se exija ahora en el segundo informe. Y uno de los cambios significativos, que se elimina la licitación por evaluación separada, que fue una herramienta que se utilizó para muchísimos actos públicos de alta envergadura, producto de que con ella tenían el precio se mantenía oculto. Bueno, el mecanismo que ustedes bien conocen, eso se eliminó y se mantuvo como originalmente nació la ley de contrataciones públicas, con el procedimiento de la licitación pública, que el precio es lo determinante, y la licitación por mejor valor, donde el precio no es lo determinante y se pondera aspectos que se establecen en el cuadro de ponderación. Otro cambio significativo con el tema de la contratación pública es que se elimina el tema de la fianza en todo acto público arriba de $500,000 y se introducen los nuevos umbrales para la obtención de estos mecanismos o por ejemplo digamos los modos de utilizar la licitación pública. Otro aspecto importante es la interposición. ¿Me está escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Sí, escuchamos. Perdón, pero es que a veces se me va la señal, disculpen. ¿Me ven? ¿Aló? Sí, licenciado, se ve. Okay. Se ve y se escucha bien. Y también se puede presentar otro tema importante de esas modificaciones, que voy a ir deslizando cada vez a medida que voy avanzando. Yo creo que uno de los temas más importantes y más significativos que yo puedo decir es que realmente con el sistema de quitar las formalidades de la presentación de la propuesta a través de ese mecanismo más flexible de que los documentos no tengan que venir cuando vienen provenientes del extranjero, el tema de la apostilla, un montón de cosas que realmente eran engorrosos, e inclusive propuestas muy buenas y sólidas se perdían por ese tipo de formalidades que no eran realmente de fondo, sino de forma, ¿no? Entonces se estimaba a propuestas contundentes y buenas para el Estado y con mejor beneficio. El tema de la Dirección General de Contrataciones Públicas, otra cosa importante que trajo de todo, el tema de la estandarización de los documentos, y que obliga a los funcionarios a utilizar la estandarización de los documentos que tiene la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Otro tema significativo es la promoción de las empresas locales y los bienes y servicios nacionales, que fue la última introducción, de que le dan mayor ventaja a nuestros productores nacionales y los productos que se originen en nuestro país. Igual el incentivo de la micro y pequeña empresa, que siempre ha estado, pero nuevamente vuelve a tomar un poco de beligerancia en esta modificación, porque lo que se aspira, y como bien lo mencionaba en la introducción, los gobiernos locales siempre tratan de buscar de alguna manera que esos productos que están en el área de lo local sean las empresas que están domiciliadas cerca de ellos y no solamente las que están dentro de la ciudad. Sé que han venido sectores que dicen que se viola un poquito el principio de igualdad, pero constitucionalmente nosotros tenemos que proteger las micro y pequeñas empresas y incentivar el agro y incentivar a las empresas a que realmente tengan ese... Yo que he podido dar capacitaciones, muchos de nuestras empresas fuera de la ciudad de Panamá no tienen el conocimiento en el portal electrónico, ni siquiera las autoridades locales. Muchos de ellos se quejan de que inclusive es un poco engorroso el sistema de contrataciones públicas, pero yo siempre he visto que es un sistema bien amigable. Pero ellos se resisten a utilizar este método del portal electrónico, y yo creo que es un problema de docencia y de capacitación que va a ir poco a poco avanzando durante los años. Ya no están tan reacios a este método, ¿no? Otro de los cambios significativos de los consorcios que quería introducir es el tema de las empresas que cumplen las obligaciones que tienen. La empresa, ya les digo, la empresa nacional, el monto de los 500.000, y las facultades que vuelvo a introduzco el tema de la Dirección de Contrataciones Públicas. La Dirección de Contrataciones Públicas ahora está desarrollando un código de ética para el tema de las contrataciones públicas. Ese es un tema que es un poco difícil, pero que al final del día es mejor mantenerlo, porque recuerdo hace muchos años que se trató de crear lo que le llamaban la Academia de Panamá Compra, y era más que todo crear esos compradores expertos del Estado que tuvieran ¿cómo se llama? La seguridad de no ser removidos, independientemente que cambiara la administración, porque se le categoraba y certificaba por la Dirección de Contrataciones Públicas como esas personas que son compradores expertos, que tienen conocimiento, que han sido adiestrados, y que ese recurso humano no se pierda con el tiempo porque cambie o no una administración. Y ahora con ese tema, también el tema de el plan anual de compra, que es sumamente importante. Yo creo que esa introducción también es vital para el tema de la administración pública, porque si bien es cierto, todos los funcionarios públicos tenemos un plan de gastos, realmente a veces no lo ejecutamos, no lo llevamos a cabo. Entonces, hoy en día, al llevarlo a nivel legal, ese planteamiento del plan anual de compra exige de que cuando tú tienes una planificación, tú puedes hacer mejores compras. Y yo creo que en ese sentido la dirección ha atinado en el tema ese. Otra figura importante es el tema del pacto de integridad, que se introdujo ahorita mismo en un formulario que si no sé si lo han visto últimamente, es de obligatorio cumplimiento, y ya sea automáticamente en el disclaimer, cuando pones los requisitos obligatorios, te exige automáticamente que sea firmado por los proponentes a la hora de presentar la propuesta del pacto de integridad. Bueno, y la dirección, evidentemente con su rol fiscalizador, el tema de, que siempre ha sido un debate, el tema de los precios de referencia. Hoy en día le exigen al funcionario que haya hecho una revisión integral de las compras y de cómo se ha fluctuado el mercado. Y eso viene un poquito, se complica un poquito más con el tema ahora del desabastecimiento que hay a nivel global, y con el tema de que la libre oferta y demanda. Pero nosotros estamos obligados a tratar de buscar las referencias de lo que se haya comprado anteriormente y de ver cómo está el mercado. Eso también se criticaba mucho con el tema de la Dirección de Contrataciones Públicas en los convenios marco, que siempre han dicho, ¿por qué yo compro más caro en el convenio marco que lo que está en el equipo ofertado? O sea, son los estándares que se licitaron en su momento. Y hoy en día esa compra dinámica le permite, otra introducción, le permite a los proponentes que están dentro, de los contratistas que están dentro del convenio marco, poder hacer ofertas dentro del portal electrónico de contrataciones públicas, cuando antes la mejora de precio
siempre te daba un tope. Entonces, si tú tienes un equipo que ahorita mismo salió en el mercado y está en oferta, tú también lo puedes introducir como una oferta y se ve un mejor beneficio para las compras del Estado. Otra introducción importante ahora, al ver el tema del precio, es el tema de que se elimina el tema de la riesgosidad. Se mantiene el tope de la universidad y se elimina el tema de la riesgosidad, porque la riesgosidad siempre se ponía unos porcentajes que oscilaba entre el 10 y el 15%, entre el 5 y el 15% en manera global, pero lo que se quiere es que ahora se compre siempre con lo que es lo que llama una licitación pública. O sea, si realmente tú tienes un mejor estudio del mercado y sabes el precio, la propuesta siempre va a ir hacia la baja y a tener el mejor beneficio. Cuando utilizamos la licitación por mejor valor y la licitación pública, antes el porcentaje era totalmente a discreción de la entidad contratante. Otro aspecto también importante, estoy haciendo como son tantos temas, establece, como le habían dicho, ese poder sancionador que ya estaba introducido en las modificaciones antes de la 61, creo que fue con la 48, no, creo que más atrás. El tema de la sanción que aplica la Dirección de Contrataciones Públicas, inclusive habla de destituciones directamente al servidor público que no acate lo establecido por la dirección. Y en ese mismo orden de idea está el tema innovador el roster que utilizan ahora para darle un poco de transparencia con el tema de las nominaciones a las comisiones evaluadoras. Y esos funcionarios que están dentro de eso no pueden resistir o decir que no pueden, ni siquiera con su jefe jerárquico inmediato, negarse a participar de una comisión evaluadora. Eso yo creo que es de avanzada, eso ayuda muchísimo con el tema. No sé si lo han utilizado, pero finalmente te permiten uno por la institución y los otros dos son del sistema dependiendo del perfil que uno escoja, ya sean abogados, algún tipo de técnica o profesiones reguladas, y inmediatamente te aparecen por el rango de los años de experiencia, y de último creo que está el renglón del expertise específicamente que tenga el seleccionado para formar parte, o el comisionado para formar parte de una comisión evaluadora, ya sea por licitación pública o por mejor valor. Y yo creo que ese cambio va a ser notorio internacionalmente, porque no sé si tendría que hablar con la gente de contrataciones públicas, pero siempre nos tienen como un referente de la región para emular muchas cosas que hemos estado siempre innovando. Creo que la dirección ha tratado de siempre ir a la vanguardia en ese sentido. Vamos a ver con el tema de las obligaciones de las entidades. Como lo había mencionado, el tema de que están obligados a hacer un análisis de mercado. La Dirección General de Contrataciones Públicas inclusive puede cancelarle el acto público o mandarlo a modificar si el precio que están utilizando de base no está conformado o no está basado en un estudio de mercado per se, ¿no? Otro cambio importante es el tema de que la Dirección General de Contrataciones Públicas siempre se le debe invitar a las homologaciones, es obligado que se haga, ellas dirán a cuáles participan o no de los actos públicos, y el tema de los precios, de los estándares de documento. Otro tema importante que se introdujo con esta modificación es la incapacidad legal para contratar, que antes se introduce el tema de los delitos de orden económico, los años, inclusive se establece el tema de que no solo tiene que estar vencido o en firme, sino inclusive con el tema de los acuerdos de delación. Si una empresa se acoge a ella, también se queda con una incapacidad para contratar con el Estado. Y no solo por el tema de delitos contra el orden económico, seguridad colectiva, patrimonio económico y de fe pública, sino también con todos los demás delitos que sean arriba de 5 años y sean sancionados. Como había mencionado, en el principio de economía, el tema de los sellos y apostillas, ahora actualmente es electrónico, inclusive el tema de la fianza. Sé que hace una controversia hace poco por una circular que mandó el señor Contralor, que mientras que no se adecuase el sistema de contrataciones públicas, iba a mantenerse la fianza de propuestas en los actos públicos arriba de 500.000 de manera presencial, pero salió una nueva circular que solicitó la Dirección de Contrataciones Públicas,
se acogía que se iba a hacer todo de manera electrónica como lo exige la norma, porque ahora todo a partir de enero 31, a partir de enero 2021, toda la propuesta será de manera electrónica. En el tema referente a el tema de los pliegos, este era un tema muy controversial cuando se pedía los CES a innovación, cuando son los equipos, cuando se adquiere equipos electrónicos o software o cualquier otro tipo que necesitan contar con el aval de la Dirección General de Contratos, perdón, de la Autoridad de Innovación Gubernamental. El tema de que el silencio administrativo ahí opera en positivo. Si se le hace la solicitud, inmediatamente se cumplen los días, se entiende que fue aprobada la sustentación para que se le otorgue el CES, y con eso porque antes se demoraban demasiado, porque yo sé que es difícil a nivel de todo el gobierno, cuando lo saturan con esa información, poder estar aprobando los CES de innovación. Así que con esta introducción es importante y significativa porque le da celeridad al tema de las compras públicas. El tema, otro cambio significativo, yo no sé si me está escuchando. ¿Aló? Sí, sí se le escucha perfectamente. Es que a veces se me va como la señal, disculpen. Otro cambio significativo que valga la redundancia, que le da origen e inicio a este tema un poquito referente de cómo nace la ley 22, antes de la ley 56 y todos los demás cambios, porque si bien sabemos que el artículo 266 de la Constitución establece que estamos obligados a hacer esa convocatoria pública, uno de los cambios significativos es que se elimina el tema de las exigencias de los acuerdos comerciales, de los tratados de promoción comercial, inclusive con el tema de Estados Unidos. Específicamente, que valga la redundancia, que lo que acaba de ser como referente, que nace como punta de lanza con este acuerdo comercial, hoy en día lo deja atrás y le dice bueno, que todas las leyes y complementos que se utilizan pueden ser invocados en su momento, pero ya no está taxativamente dentro de la norma como se había introducido, ¿no? Porque mucha gente invocaba de que, por ejemplo, eran discriminatorios con algún otro tratado firmado por Panamá y ratificado, porque el tema de los umbrales que se negociaron, cada uno no tenía un umbral estándar, sino que en algunos casos, donde tuvo la oportunidad de participar, incluían la Caja de Seguro Social en ámbito de aplicación, otros no, en el Canal de Panamá, otros sí, otros no, y las compras regionalizadas. Así que creo que en ese momento los diputados trataron de decirle, ¿sabes qué? Si tú en algún momento sientes que hay una discriminación y tú te has amparado a través de un acuerdo de promoción, invócalo y presentas los reclamos o las acciones pertinentes, pero ya no está taxativamente en la ley. Creo que eso da un poquito de problema siempre. Otro cambio significativo, tratando de ir así, se reduce el término a los 5 días del informe de comisión, observaciones al mismo, que ya la gente en realidad no hace observaciones, sino que se va directamente a la acción de reclamo, que lo que busca es la medida suspensoria del acto público. Ya nadie presenta, yo creo que muy rara vez presentan observaciones a dicho informe, sino que es el tiempo que la gente, los proponentes, prevén que antes que se dé una adjudicación, activan el recurso o la acción informal, que es la acción de reclamo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. Es un tiempo bastante corto, pero se entiende que como ahora todo es electrónico, y ya no hay que estar mandando los informes de conducta, que es otro cambio significativo también, porque ya todo está totalmente publicado y ya todo se maneja directamente del portal electrónico. Ya no hay que estar remitiendo informes, que había que pedir extensión de tiempo, dependiendo del expediente, dependiendo del volumen del expediente, porque ya es un expediente totalmente virtual, donde la gente puede acceder y que toda la información se debe entender que se encuentra en el portal electrónico. Así que ese es otro cambio que se introduce significativamente, y el tema de que ya no tiene que hacer arriba de $50,000, sino que automáticamente lo puede hacer cualquier apoderado legitimado por la empresa
o proponente. Otro cambio también importante en el tema de la acción de reclamo antes de que se reciba propuesta es que tienes que haber, te pone una condición, tienes que haber participado en la homologación. Dice que tienes que haber estado en la reunión previa de homologación en el caso que quepa, perdón, y eso es otro de los cambios que tiene significativo. Y como había mencionado, que todas las propuestas ya a partir de enero son totalmente electrónicas, inclusive la fianza. Bueno, en el tema de la contratación menor, vuelvo y se proteja a las MIPES, a las micro y pequeñas empresas, se le da un umbral de promoción, no solamente de los productos, como había mencionado anteriormente, sino también de la participación focalizada o regionalizada de estas, las incentiva a mayor participación dentro de la contratación pública. Como había mencionado, también se elimina el tema de la riesgosidad en todos los actos de selección de contratistas. Se elimina, como había mencionado, el tema del coste o reproducción de los expedientes, porque antes, cada vez que presentaban una acción de reclamo o cuando se iba ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, tenías que, evidentemente, ir a sacar las copias y reproducirlas, y era un poco tedioso para el proponente e inclusive para la entidad. Hoy en día, como bien lo mencionaba, tiene todo electrónicamente e inclusive es más fácil para el tema, se elimina el tema de las prácticas de prueba. Bueno, eso ya lo hará el magistrado Lía énfasis en él. En el tema de licitación por convenio marco se elimina el tema de las obras que fue introducido, que era un poco complicado y tedioso, y en su momento trataron de tratar de estandarizar las obras, lo que eran, por ejemplo, los colegios o algún tipo de otra cosa con modelos estándares que todo el mundo tenía que comprar, pero es un tema un poco complicado, porque también se introdujo en ese momento en un convenio marco, estaba en análisis el tema del alquiler de equipos que utiliza el MOP, que son hacían como unos kits, ¿no? De la rola, los tractores y eso, por eso quedó un poco con eso, se eliminó el tema ese. Las solicitudes fuera de convenio marco, que eso era una locura también, se llenaba mucho para poder hacer las compras fuera del catálogo, ahora se hacen las solicitudes meramente electrónicas y se aprueban meramente electrónicas, ya no tiene que estar mandando nota y que tal proveedor vende más barato y ya no está en convenio, pero esas cosas ahora se maneja de manera electrónica. Y como había mencionado, se elimina el control previo en las órdenes de convenio marco, porque ¿para qué tenés que refrendar algo que ya previamente está establecido? Y el tema, como ya bien he superado, el tema de que no hay división de materia. Ya había hecho alusión el tema de cómo se modifica radicalmente la forma de seleccionar los comisionados de las comisiones evaluadoras y verificadoras a través del portal electrónico. Otro cambio significativo, se me estaba pasando, el tema de, se reduce el porcentaje de adendas en los contratos públicos, que antes era del 40%, ahora solamente le da máximo tope de 25%. Y si en algún caso se tenga que exceder ese porcentaje, evidentemente por los umbrales tiene que ir a Sena o Consejo de Gabinete dependiendo del monto. Ajá. Vamos a ver qué más, el tema de la fianza convenio marco. Bueno, una de las cosas que también quería que conocieran un poquito, que es lo que es del día a día, es el tema de la fianza de acción de reclamo. O sea, la acción de reclamo, primeramente, originalmente tú la puedes presentar si la Dirección General de Contrataciones Públicas ordena a la institución a cambiar el informe de comisión o a llamar a unos nuevos comisionados. Lo que resulte de eso, ese segundo informe después de la ordenanza, lleva una fianza del 10% del monto de la propuesta. Porque la gente siempre entiende que, oye, pero me está negando justicia, ¿por qué tengo que activar en un recurso informal? ¿Por qué tengo que consignar una fianza? Y imagínate el monto y este tipo de situaciones que es como ellos aducen la gente que se le niega justicia. Inclusive, el magistrado puede ampliar ahora más sobre ese tema, se trató en un momento dado, en algunos de los debates en la asamblea y varias veces, de eliminar el tema de la fianza ¿cómo se llama?, de impugnación. Se han reducido los términos de ella
pero la gente dice que se le niega justicia y la justicia no debe de tener un valor, pero sabemos que también hay acciones temerarias y por eso se protege el acto público, porque al final del día lo que se espera es que el bien le llegue a los administrados y que no haya dilaciones dentro de la contratación pública en general. Bueno, yo creo que ya no estoy bien de tiempo, para no pasarme el tema de, si se me quedan una cosa, creo que podemos ampliar en una segunda convocatoria. Me gustaría seguir con este tema, Salvador y Carlos, y ya dejar con eso al magistrado que entre en la parte lo que compete al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Y me gustaría después, más que todo, poder yo introducir algunos cambios que considero que se quedaron en las modificaciones. Por ejemplo, yo creo que no se ha robustecido el sistema de las compras dinámicas, que serían por eventos. Yo creo que el portal electrónico sería de avanzada si pudieran incluir eso. El tema de las compras sostenibles, el tema de las compras verdes. Y hay un montón de cosas que se pueden ir a medida que va avanzando, que otros países están utilizando en su sistema de contrataciones públicas. Yo creo que los convenios marcos han sido una gran herramienta para quitar las compras de día a día que hacemos las entidades del Estado y estandarizarlas. Yo creo que a medida que uno va estandarizando y se va modificando, sé que se van haciendo más ágiles y más expeditas las compras, inclusive con el tema del plan anual y los presupuestos que tiene. Sabemos que es un año totalmente difícil, es un año atípico. 2020 fue un año que, como todos conocemos, ha traído reducciones significativas en todos los sectores, inclusive el sector gubernamental. Inclusive ha habido escasez en algunos otros materiales, inclusive los desinfectantes, mascarillas y un montón de cosas, que se hizo una guerra descarnada con el tema de los valores de precio, inclusive para uno que accedía a este tipo de implementos. Y de alguna otra manera la dirección ha tratado de regularizar y estandarizar lo que es las compras públicas, pero sabemos que la regulación de la libre oferta y demanda no le compete a ellos y queda abierto a la comercialización de los productos. Pero creo que en el tema de poder ayudar a las micro y pequeñas empresas y a las empresas locales y la promoción, creo que el país va a ejercerse nuevamente. Panamá tiene una zona privilegiada de su territorio y uno que está dolarizado, y somos 4 millones de habitantes mal contados, y logísticamente creo que somos de los países más privilegiados, así que creo que la economía se va a dinamizar muy rápido, y yo creo que estamos en buena perspectiva dentro de la región, ¿no? Y creo que con el tema de la contratación pública es el pilar del Estado, y más que en la obra pública, que es uno de los rubros que está muy afectado. Sé que esto va a dinamizar la economía rápido. Yo creo que más que conozcan los proveedores el tema de la contratación pública, y nosotros como funcionarios públicos conozcamos la ley de contrataciones públicas, las ventajas que tiene el portal electrónico, nos podemos hacer mejores compradores para el Estado y adquirir los bienes y servicios y obras que necesitan los administrados. Muchísimas gracias, licenciado Bailes. Recuerden que, como es costumbre en las actividades del instituto, brindar siempre al final un tiempo para que los participantes puedan hacer alguna pregunta a los conferencistas. Pero desde ya, si ustedes gustan, pueden ir formulando sus preguntas a través del chat del Zoom. Vamos a continuar con nuestro programa en esta tarde. Nuestro segundo conferencista es igualmente muy especial. Reiteramos nuestra gratitud por haber aceptado nuestra invitación. Se trata del doctor Elías Solís González, magistrado principal del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, quien nos abordará el tema las competencias del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. El doctor Solís González es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, posee una maestría en Derecho Administrativo del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua, un posgrado de especialización en contrataciones públicas por la Universidad Castilla-La Mancha de España, un posgrado en Derecho Público y una maestría en Derecho con énfasis en Derecho Comercial de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, ULACIT, así como un posgrado en Tributación por la Universidad de las Américas, UDELAS. Cursó también estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Panamá
Actualmente, como dijimos, es magistrado principal y vicepresidente del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Fue magistrado suplente del Tribunal Administrativo Tributario. Se desempeñó como asesor legal de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Laboró como asistente de magistrado en la Corte Suprema y en el ejercicio privado ha atendido asuntos tributarios, constitucionales y administrativos. También ha sido profesor en diversas universidades, conferencista, escritor de artículos de diversos temas de la especialidad, y además es el actual presidente nacional de la Cruz Roja Panameña. Sin más, entonces lo dejamos con el magistrado Elías Solís González. Bienvenido, magistrado. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me ha cruzado el Tribunal Electoral y el Instituto. Y bueno, es un placer para nosotros compartir con ustedes brevemente sobre las competencias que tiene el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, especialmente con los cambios que se han venido introduciendo en los últimos años y puntualmente con la Ley 153 del año 2020. Creo que con la exposición del licenciado Ian hemos podido ver los cambios sustantivos muy puntuales que ha tenido en fecha reciente la legislación de contratación pública, y como él manifestó, pues falta mucho todavía, ¿no?, para que nuestra ley de contratación pública esté acorde con las modalidades que en muchos países se implementan en la actualidad. También, para respetar el tiempo, entonces voy a referirme a las competencias del tribunal, y para ello me voy a permitir compartirles la presentación. Bien, como decía, vamos a conversar brevemente sobre las competencias que tiene el Tribunal de Contrataciones Públicas. El licenciado Ian también antecedió sobre las motivaciones o las razones que dieron lugar a la creación de este tribunal como ente independiente e imparcial dentro de la administración para resolver en la vía gubernativa las reclamaciones o los recursos que a bien puedan promover los proponentes dentro de los actos públicos y los contratistas de acuerdo a lo que dispone la ley. Más adelante yo podría referirme a algunas consideraciones en cuanto a la independencia del tribunal. Creo que esto debe ser fortalecido, pero quizás lo mencione al final de la presentación. La contratación pública está regida por una serie de principios. Estos principios están debidamente recogidos en nuestra Ley 22, en la Ley Marco de Contratación Pública, y me refiero a ellos porque uno de los objetivos que tiene el tribunal, como veremos seguidamente, es precisamente garantizar y asegurar que en los procedimientos de selección de contratistas, las unidades contratantes, al momento de adjudicar, declarar desierto un acto o rechazar las propuestas, tengan en cuenta estos importantes principios que orientan los procedimientos de contratación pública. Y estos son el principio de transparencia, que está muy conectado con todo el sistema electrónico de contrataciones públicas, la obligatoriedad de colocar y publicar en el sistema todas las actuaciones de las entidades de forma tal que pues, se cumpla con la transparencia y la rendición de cuentas que demanda el hecho de adquirir bienes y servicios con fondos públicos. El principio de economía, que está conectado a que, o en síntesis, está conectado en el sentido que siempre debe procurarse salvar el acto público, es decir, como el objetivo aquí primordial en la contratación pública es garantizar el bienestar de la sociedad, el bienestar de la colectividad, y que los bienes y servicios lleguen en el momento pertinente y oportuno, se da este principio de economía que también está muy relacionado con evitar que durante la dirección de los procedimientos de contratación pública se incurran en excesivas formalidades. El principio de responsabilidad e inhabilidades de los servidores públicos, que reseña la ley de contratación pública sobre cada una de las obligaciones, los deberes que tienen los servidores públicos responsables de los procedimientos de selección. Eficacia, publicidad, que también está conectado con la transparencia, eficiencia, el debido proceso y el principio de igualdad de oportunidades de los proponentes, o también conocido como el principio de libre concurrencia, que está pues direccionado a que
los pliegos de cargo, las reglas que se establecen en los procedimientos de contratación pública deben siempre permitir la más amplia participación de los proponentes u oferentes, es decir, no deben establecerse reglas o requisitos en los pliegos de cargo que puedan coartar la participación de aquellas empresas, personas naturales que realmente puedan cumplir con la provisión de los bienes o servicios, pero que un requisito que no está conectado o que no está directamente relacionado con los requisitos que debe reunir el bien o el servicio que se pretende contratar, pues se convertiría en un obstáculo para que algún proponente pueda comparecer al procedimiento de selección de contratistas. Entonces el tribunal fue establecido mediante la ley 22 de 2006, vamos a cumplir 15 años de función pública, una jurisdicción especial administrativa que está integrada o está conformado por 3 miembros principales que debemos ser abogados designados por el presidente de la República mediante decreto de personal para un periodo de 5 años. La ley dispone que el procedimiento de selección de los magistrados debe ser reglamentado por el órgano ejecutivo. Existe un reglamento para este procedimiento de selección que obliga a la realización de una convocatoria pública para escoger una terna que se le presenta al presidente de la República para que él de allí designe a los magistrados. El tribunal tiene como rol examinar y resolver las controversias que puedan suscitarse dentro de la celebración o los procedimientos de selección de contratistas, así como en el caso de que se produzca la resolución administrativa del contrato por incumplimiento del contratista. Sus objetivos pues son velar que las entidades gestoras de los actos públicos tengan en cuenta los principios generales de la contratación pública, incluidos en la Constitución, en la ley y en los reglamentos. Asegurar la transparencia en todas las actuaciones y verificar el cumplimiento de los procedimientos aplicados en la contratación estatal. La ley 153 amplió las competencias del tribunal y nos vamos a referir brevemente a ellas y sobre un aspecto que tocó o mencionó el licenciado Ian, que está dentro de pues, las facultades que desde mi punto de vista le han sido mermadas al tribunal, que es en el caso de los informes de las comisiones. Ahora mencionaré ese tema al concluir el relato de nuestras competencias. En primer lugar, el tribunal es competente para resolver el recurso de impugnación, que no es otro que el que se interpone contra el acto de adjudicación o la declaratoria de deserción del acto o del procedimiento de selección de contratista o el rechazo de las propuestas, según la decisión que emitan las entidades dentro de estos procedimientos. También somos competentes para conocer el recurso de apelación contra la resolución administrativa del contrato y la sanción al contratista por incumplimiento de contrato u orden de compra. Particularmente, en mi opinión, esta denominación de recurso de apelación contra la resolución administrativa del contrato, en mi opinión, es impropia, porque en la práctica no es un recurso de apelación, es un recurso de única instancia, debido a que dentro de la entidad, la entidad gestora del acto, que luego celebra el contrato con el contratista, no se surte ningún recurso de reconsideración. Lo único que ocurre ahí es que el contratista puede presentar, cuando se le comunica la intención de resolver el contrato, puede presentar una especie de descargo, pero no es propiamente un recurso. Pero al parecer, pues el legislador, para diferenciar entre las competencias que tiene el tribunal respecto al recurso de impugnación, decidió denominar este recurso con el nombre de recurso de apelación. También conocemos el recurso de apelación contra la resolución que emita la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la que ha impuesto multas a los servidores públicos por incumplimiento de los procedimientos o las normas de la ley, las normas establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas. Y aquí, pues sí, evidentemente es un recurso de apelación, ya que en la primera instancia la tiene la Dirección General de Contrataciones Públicas. Conocemos el recurso de apelación contra la resolución administrativa que dicte la entidad en la que se multa por retraso en la entrega retraso en la entrega del bien o servicio,
la multa al contratista o a la inhabilitación al contratista por el abandono de la obra. Esta es una nueva competencia que fue adicionada por la ley 153. El recurso de apelación contra la resolución que inhabilita al adjudicatario por negarse a firmar el contrato. También conocemos las acciones de reclamos no resueltos por la Dirección General de Contrataciones Públicas dentro del término que le concede la ley, que es de 5 días, y la facultad de imponer multas contra los servidores públicos que no acaten las decisiones del tribunal. Estamos asimismo facultados, el tribunal, para decretar medidas cautelares y precautorias y para pronunciarnos sobre la viabilidad de la utilización de los métodos alternos de solución de conflictos, como la mediación y la conciliación que soliciten las partes. Previo a las reformas introducidas por la ley 153, la ley de contrataciones públicas no contemplaba taxativamente la figura del arbitraje o el reconocimiento de la cláusula arbitral dentro de los contratos públicos. Sin embargo, fue criterio establecido por este tribunal que la cláusula compromisoria o la cláusula arbitral era perfectamente válida en acatamiento de la disposición constitucional que reconoce al arbitraje como una de las formas de solución de conflictos y la ley marco que regula el arbitraje. Ahora, con las modificaciones que introdujo la ley 153, pues sí se encuentra expresamente señalada la posibilidad de que en los contratos o en las contrataciones públicas se establezca una cláusula arbitral o cláusula compromisoria. Ahora, respecto del recurso de impugnación, que es la primera competencia, o por así decirlo, la competencia clásica del tribunal, es el mayor número de casos o expedientes que se ventilan dentro de la institución. Tenemos que este recurso de impugnación lo podrán promover todos los proponentes que se consideren agraviados por una resolución que dicte la entidad contratante, en la que haya dispuesto o adjudicar el acto o declararlo desierto o rechazar las propuestas. Entonces, la primera condición para que proceda el recurso de impugnación es que debe ser promovido por un proponente. Cualquier persona que no haya presentado propuestas en el acto no está legitimado para interponer el recurso de impugnación. También pueden comparecer dentro del recurso de impugnación los terceros interesados una vez que el recurso haya sido admitido. Las normas actuales destacan que el tribunal tiene un plazo de 2 días hábiles contados a partir de la fecha de la presentación del recurso para resolver la admisibilidad, sea admitiendo o inadmitiendo el recurso. Y luego de su admisión se corre traslado a la entidad contratante por el término de 3 días máximo para que presente a través del sistema electrónico de contrataciones públicas el informe de conducta. Y dentro de este plazo de 3 días puede comparecer cualquier persona como tercero interesado y es oído por el tribunal. El recurso en la actualidad se concede, y esto no es únicamente, lo mantuvo la ley 153, se concede en efecto suspensivo, y antes pues el efecto del recurso era devolutivo, lo que ocasionaba ciertos inconvenientes porque las entidades, incluso, por ejemplo, se habían adjudicado a la empresa Alfa y luego el proponente Beta interpuso el recurso de impugnación. Como el efecto era devolutivo, continuaba en la ejecución del acto, y cuando el tribunal se pronunciaba, pudiendo, por ejemplo, revocar la decisión de la entidad, pues ya la entidad contratante había adelantado el acto, había seguido con la adjudicación, y evidentemente pues el recurso no tenía mayor efectividad más que un efecto indemnizatorio a favor del proponente que promovió el recurso, y en caso que el tribunal le diera la razón. Las facultades que tiene el tribunal en cuanto al recurso de impugnación es confirmar lo que ha dispuesto la entidad, confirmar lo actuado, modificar lo actuado, revocar lo actuado o anular lo actuado. Aquí voy a detenerme para explicar brevemente lo que advertía el licenciado Ian, en el sentido que antes de las modificaciones introducidas por la ley 153 del año 2020, en el caso de los informes de las comisiones evaluadoras, el tribunal tenía la facultad de anular totalmente el informe o modificarlo parcialmente y decidir, es decir, adjudicar, confirmar
confirmaron que se estuviese modificando o anulando el informe de la comisión, confirmar lo actuado o revocar lo actuado por la entidad, el tribunal lo podía hacer sin la necesidad de devolver el caso a la entidad contratante para que la misma comisión o una nueva comisión realizara la evaluación correspondiente. Luego, con la ley 61 y el reglamento, en el reglamento se incluyó una norma reglamentaria que establecía que el tribunal tenía la obligación de devolver el caso, lo que hoy día está considerado bajo la ley 153, que el tribunal tenía que remitir el caso a la entidad contratante para que se realizara una nueva evaluación y se emitiera un nuevo informe por parte de la misma comisión o una nueva comisión, si así lo decidía el tribunal. Cuando se promulga este decreto, me parece fue el decreto 40, el tribunal estableció el criterio que no aplicaba y no reconocía esa norma reglamentaria, y ese fue un criterio unánime que establecimos en el tribunal, al considerarlo contrario a la ley. En base al artículo 4 de la Ley de Contrataciones Públicas, que establece el orden de prelación de aplicación de la ley, previendo en primer lugar, como es lógico, la Constitución, luego la propia Ley de Contrataciones Públicas, luego el reglamento. Y también sustentados en un precedente, pero que era previo a la Ley 61, en varios precedentes de la Sala Tercera, donde reconocía expresamente la facultad que tenía el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas de resolver sin necesidad de devolver el caso a la entidad contratante para que se practicara un nuevo informe por parte de la misma comisión o por otra comisión. Bueno, con la ley 153 esto se cambia diametralmente conforme ya venía previsto en el reglamento anterior, y ahora pues sí, el tribunal queda de manos atadas porque al disponerlo, como indicaba expresa o taxativamente la ley, ya no nos queda nada que hacer, sino que cumplir con el mandato legislativo, y el tribunal, cuando considera que el informe se ha emitido en contravención de las disposiciones legales, lo que hace pues es remitir nuevamente el caso a la entidad para que la misma comisión, o si el tribunal lo considera, una nueva comisión evalúe las propuestas, emita un nuevo informe y el asunto vuelva al tribunal para entonces poder decidir el caso. Lo que evidentemente, reitero, desde mi punto de vista o bajo mi criterio personal, pues ha en cierta medida defenestrado las facultades que tenía este tribunal, ¿no? Y también compartiendo lo que manifestado el licenciado Ian, lo que hace es que dilata un poco más el proceso, pues porque antes decidía el tribunal dentro del plazo legal para resolver, pues ahora se tiene que ir a la entidad nuevamente. En cuanto a los requisitos del recurso de impugnación, tenemos que debe ser interpuesto dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución, y se requiere la presentación de una fianza de impugnación del 10% del valor de la propuesta para bienes, cuando el acto verse sobre la adquisición de bienes y servicios, o servicios, y de 15% cuando se trate de la ejecución de obras. Esta fue una modificación que rige desde el 29 de marzo de 2018 y que ha sido mantenida por la ley 153. No ha cambiado. Sobre este tema de la fianza de impugnación, también ahora se introduce que en el caso de los actos públicos con cuantía indeterminada, el monto será por 1 millón de balboas, y para los casos de actos públicos relacionados con convenio marco, será establecida en el pliego de cargos el monto de la fianza, pero esta no podrá ser inferior a 500.000 balboas. Sobre lo que se manifestó por mi antecesor en cuanto al tema de la fianza de impugnación, y yo lo categorizaría respecto al derecho de acceso a la justicia desde el plano de la tutela administrativa efectiva. También es un criterio personal, no es un criterio del tribunal. Nosotros sí consideramos que la fianza de impugnación es contraria al derecho a la tutela administrativa efectiva porque restringe los derechos de acceso a la justicia y acceso al recurso.
No obstante, no existe ningún procedimiento de la Corte Suprema, el Pleno, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este requisito o la necesidad de presentar fianza de impugnación. Se ha promovido dentro del tribunal advertencias de inconstitucionalidad. Lo que ha ocurrido es que, como la fianza de impugnación es un requisito de procedibilidad del recurso, no se recibe en secretaría el recurso de impugnación, sino viene acompañado de la fianza de impugnación. Entonces, el recurrente lo que hace es traer su fianza, pero ha advertido la inconstitucionalidad, y cuando en 2 o 3 casos que el tribunal lo remitió al Pleno, lo que señaló la Corte Suprema es que la norma había sido aplicada, es decir, que el recurrente había consentido la aplicación de la norma desde el momento que presentó fianza de impugnación, y por ello las advertencias en distintos casos no fueron admitidos por la Corte. Pero yo, desde mi punto de vista, pues pienso que es un asunto que da para el debate y que en algún momento podría el Pleno de la Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la fianza de impugnación. Otra de las competencias, como mencioné, es el recurso de apelación, que podrá interponerse ante el tribunal contra las resoluciones que emitan las entidades contratantes en alguno de los siguientes supuestos. Uno de ellos es cuando las entidades contratantes resuelvan administrativamente un contrato o una orden de compras y sancionan al contratista por incumplimiento del contrato o de la orden de compra. También procede el recurso de apelación contra la resolución que interpone multas a los servidores públicos, o cuando se inhabilita al adjudicatario por negarse a firmar el contrato. La apelación debe anunciarse, a diferencia del recurso de impugnación, que el recurso de impugnación se anuncia, se sustenta, se presenta directamente en el tribunal. En el recurso de apelación sí deben anunciarse ante las entidades contratantes dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resolvió administrativamente el contrato. Y la entidad pues está en la obligación de remitir el recurso de apelación contra la resolución administrativa del contrato al tribunal. Y el libelo que sustenta la apelación en este supuesto de la resolución administrativa del contrato sí se sustenta dentro del mismo término de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución administrativa del contrato, se sustenta directamente en el tribunal mediante apoderado especial. Y la entidad contratante, una vez anunciado el recurso, debe, como adelantaba, debe emitir o remitir el expediente completo a más tardar el día hábil siguiente al tribunal. Y esta apelación se surte en el efecto suspensivo. Por razones de tiempo no me voy a referir al trámite del resto de los recursos de apelación referentes a las demás competencias. En ambas decisiones, o en ambos supuestos, tanto en el recurso de impugnación como en el recurso de apelación por resolución administrativa del contrato, la decisión del tribunal agota la vía gubernativa y es susceptible del recurso de la acción correspondiente ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Otra de las competencias que habíamos comentado que tiene el tribunal es el conocimiento de la acción de reclamo, siempre que no sea resuelta en el plazo de 5 días que concede la ley por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Los reclamos se presentan contra todo acto o omisión ilegal o arbitrario ocurrido durante el proceso de selección de contratistas, pero debe interponerse previo a que haya adjudicación, rechazo de propuesta o se declare desierto el acto. Y como habíamos manifestado, solo conocemos de estas acciones de reclamo en los casos no resueltos por la Dirección de Contrataciones Públicas dentro del plazo de 5 días. Aquí también resulta importante mencionar que es reciente que la Sala Tercera ha estado o ha admitido algunas acciones contra decisiones que resuelven las acciones de reclamo. Antes, la jurisprudencia de la Sala Tercera había considerado
que las acciones de reclamos no eran susceptibles de ser atacadas por esa vía. Me parece, creo que también ha habido amparo contra las acciones de reclamo de fecha reciente, eso tendría que confirmarlo, que antes tampoco habían sido admitidas. Siguiendo con el trámite de la acción de reclamo, se debe, la DGCP, cuando no lo resuelve, debe remitir el expediente completo al tribunal. El tribunal tiene igualmente un plazo de 5 días para resolver con una sola prórroga de hasta 3 días hábiles, y la resolución que admite, desestima o resuelve la acción de reclamo, de acuerdo con la norma, no admite recurso alguno, pero pues ya les he comentado lo que está ocurriendo recientemente. También se ha introducido como modificaciones la fianza de la acción de reclamo, cuestión que no existía antes a la ley 153. Es la garantía que debe adjuntarse a las acciones de reclamo con el objeto de garantizar la satisfacción de perjuicios y lesiones que se pudieran ocasionar al interés público. Lo que sí es cierto que en la práctica se promovían en muchas ocasiones cuantas acciones de reclamo se le ocurrieran a los proponentes. Y ciertamente sí se observaba cierta dilación en los procesos de contratación pública. Respecto a la fianza de acción de reclamo, se aplicará a partir del segundo informe de verificación o evaluación que emita la comisión por orden de la Dirección de Contrataciones Públicas. Será por el 10% del precio de referencia cuando se trata del suministro de bienes o servicios, y en el caso de convenio marco, el monto será establecido en el pliego, el cual no podrá ser inferior, igual que en el caso de la fianza del recurso de impugnación, no podrá ser inferior a 500.000 balboas. Sobre las nulidades de los actos y contratos, solamente se podrán anular los actos por las causales de nulidad expresamente contempladas en la ley 22 de 2006, es decir, no podemos aplicar otras causas de nulidad, sino las que están previstas o individualizadas por la ley de contratación pública. La nulidad de los actos es separable de la nulidad del contrato y se decretará cuando sea absolutamente necesario o indispensable para evitar indefensión. Recordando lo que habíamos expuesto respecto al principio de economía de la contratación pública, que prioriza que las entidades e incluso el tribunal puedan salvar el acto público para que los bienes, los servicios lleguen en tiempo oportuno a las comunidades, a la colectividad que los requiere o los reclama. Y sobre la cláusula arbitral, pues ya les había adelantado que está previsto, fue incorporado por el artículo 45 de la ley 153, que adicionó el artículo 88A a la ley de contrataciones públicas, y que, bueno, ahora dentro del marco de la propia ley de contratación se reconoce expresamente la cláusula arbitral dentro de los contratos públicos. Aquí, para el que tenga interés de ver el tema de la cláusula arbitral, tenemos 2 precedentes que pueden consultar sobre la importancia del reconocimiento del arbitraje dentro de las contrataciones públicas. Creo que de esta forma concluiría por el tema de tiempo y no extenderme más en lo que respecta al arbitraje como otro de los sistemas de reclamaciones en las contrataciones públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, respetado magistrado. Muchas gracias a ambos conferencistas de esta tarde. El público participante ha quedado muy complacido. Realmente solamente hemos recibido 2 preguntitas hasta el momento. Una dice así: ¿se eliminó o no el porcentaje de onerosidad con respecto al precio de referencia? Y la otra, pues dirigida a ambos panelistas. A pesar de los avances tecnológicos que ha traído o acelerado la pandemia, ¿qué cambios propondrían para que los actos públicos sean más expeditos? Magistrado, ¿contesta? Bueno, yo me referiría a cambios respecto a la jurisdicción o al tribunal, que no sé si harían más expeditos los actos de contratación pública, pero que creo que sí son
sí serían importantes para garantizar una tutela efectiva. Y por ejemplo, yo hablaba del tema de la independencia de este tribunal. Actualmente los magistrados son nombrados solamente por el presidente de la República para un periodo de 5 años. Nosotros ya estamos por salir del tribunal y quizás por eso puedo decirlo con mayor propiedad. Incluso esa fue una fórmula que me parece que se planteó en algún momento con las reformas. Yo creo que se debería buscar un mecanismo tal vez similar al del Tribunal Electoral, donde cada uno de los magistrados proviene de uno de los órganos del Estado, o buscar otra fórmula que realmente le dé independencia al tribunal. ¿Y por qué señalo esto? Porque evidentemente la contratación pública está muy conectada con la acción de gobierno, la acción gubernamental de un periodo determinado, ¿no? Entonces, ciertamente desde mi punto de vista no hay una independencia propiamente tal. Esto al final de cuentas siempre va a depender del criterio de quienes ejerzamos estos cargos, ¿no? Pero en la medida que los jueces, no solo en el judicial, sino los jueces administrativos, sientan realmente que son independientes en el ejercicio de sus cargos, pues esto evidentemente fortalece el sistema democrático y fortalece a los operadores de justicia. En cuanto a cambios sustanciales o sustantivos, yo creo que hay que revisar un poco el tema de seguir haciendo hincapié en la transparencia, en mayor simplificación, a pesar de que las últimas modificaciones que se introdujeron han procurado cierta simplificación en los trámites. Aún existe muchos trámites que pueden resultar innecesarios y que al mismo tiempo representan un alto costo para los proponentes, porque, bueno, esto es una competencia, como tiene que ser, pero creo que sí debería procurarse minimizar estos costos en los que tienen que incurrir los proponentes, porque al final solo uno podrá ganar el acto público, la licitación, de que se trata. Entonces, más o menos hacia eso yo iría, o sería mi sugerencia. Licenciado Bayles. Mira, para añadir un poquito a lo que decía el magistrado, yo creo que, si bien es cierto, el portal electrónico de contrataciones públicas es una interacción entre lo que es la entidad pública y los proveedores, y ella de una o de otra manera maneja ese tema de esa relación entre ellos. Si bien es cierto, se ha ido con el tema de que se le ha quitado mucha discrecionalidad al servidor público, y ha sido esta ventana, por eso es uno de los primeros eslogan que tiene, es el tema de la transparencia y de la interactividad que tiene el proveedor a través de este portal electrónico. Era porque antes tú llegabas a una jefatura de compra y hablabas con los cotizadores y era algo más directo. Ahora solo se maneja a través de un portal, que es lo que se llama quitarle esa facultad de poder estar. En aras de eso, yo creo que, bueno, y repito, yo creo que había mencionado, perdón, que el tema de las compras dinámicas y de la interacción en el portal electrónico ya no es solo hacerlo a través de la tienda virtual que se llama ahorita mismo, sino como estas plataformas que están hoy en día como eBay, como Amazon, que el cliente busca lo que realmente quiere y cómo lo puede comprar. Yo creo que de los innovadores yo pudiera hacer que se permitiese, uno, poder darle las compras electrónicas directamente con una tarjeta de crédito. Lo hice cuando estaba en la Dirección General de Contrataciones Públicas y fuimos referentes también con el tema del convenio marco de pasajes aéreos, y se introdujo el tema de la tarjeta de crédito como realmente no es un plástico, sino una numeración a través de la caja de ahorro. Creo que se deben de permitir comprar las entidades alojamiento, almacenamiento virtual y muchas otras cosas que no están en la plaza local, poderla comprar sin intermediarios directamente a través de una tarjeta de crédito electrónica.
Y creo que eso sería de avanzada. Creo que permitiese comprar muchísimas cosas que tienen, aunque a pesar lo quieren grabar ahorita mismo con una tasa de impuesto de introducción al país. Creo que eso sería de avanzada, poder comprar muchas cosas que se ofrecen en línea y directamente no tener que utilizar intermediarios. Nos ahorraría muchísimo dinero, demasiado, yo diría, y efectividad en las compras gubernamentales, porque, y ojo, que no solo estoy hablando de bienes, estoy hablando de servicios, software y un montón de cosas que están, porque realmente uno hace una descarga de un software y realmente lo utiliza en un licenciamiento, ¿no? Entonces yo creo que permitir que, yo lo he conversado en diferentes lugares y foros, el tema de permitir las compras, realmente el e-commerce, ¿no? Lo que es realmente la transacción desde tu dispositivo con el gran mundo y el universo que no solamente está arraigado a lo que está ofertando Panamá como país, sino que tú, como entidades públicas, podemos comprar a nivel mundial y global lo que es las tendencias, lo innovador, lo nuevo y a bajo costo. Realmente yo creo que eso para mí sería algo de mucha avanzada y espero que en el futuro se suceda. Muchísimas gracias. Bueno, en nombre del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral agradecemos a ambos conferencistas por su excelente participación esta tarde, al igual que a todos los participantes que superamos pues los más de 120 participantes en esta tarde, invitarles para que estén muy atentos a nuestras próximas actividades. Seguramente a través de su correo electrónico recibirán noticias de la siguiente versión del ciclo anual de Conferencia Jurídica 2021, que se realizará muy pronto, el viernes 5 de marzo a las 10 de la mañana, con un tema extraordinario, el proyecto de nueva Constitución del 2012, y con panelistas de lujo, igualmente que los de hoy, cuyo nombre pues no les revelaré en esta oportunidad para que estén atentos. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar en esta tarde en esta actividad académica. Recuerden que Panamá nos necesita a todos, que tenemos que cuidarnos mucho, seguir cuidándonos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga.